Buenas noches, amados hermanos. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias por hacer su tiempo. Si el Señor lo permite, hoy estamos llegando al final de la primera etapa de este estudio bíblico y hoy precisamente es la noche, si Dios nos ayuda, en el cual vamos a orar pidiéndole al Señor que sane nuestras heridas y vamos a tener un estudio bíblico antes de hacerlo. Como las noches anteriores, le vamos a pedir al pastor Ricardo del Salvador que por favor nos dirija en oración y hermanos, oremos con todo el corazón pidiéndole a Dios que haga un milagro el día de hoy. Amén, amén. Oremos, queridos hermanos, por favor. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Una vez más, Señor. Esa misericordia que nos muestras, Señor, cada día, Señor. Con un nuevo amanecer, Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Damos gracias, Señor, porque nos concedes esa misericordia, Señor. La misericordia que detiene los justos juicios que son sobre nosotros, Señor. Gracias por la gracia, Señor, que nos da lo que no merecemos, Señor. Gracias, Señor, gracias, infinitamente gracias. Señor, con todo el corazón traemos gratitud delante de ti, Señor, porque hoy nos permites una vez más, Señor, sentarnos a la mesa, Señor, para comer del pan de la palabra, Señor, para comer la porción que has dispuesto para nosotros esta noche, Señor. Padre, sabemos que somos humanos, finitos, cometemos errores, Señor, cometemos faltas a diario, Señor, cometemos pecados, Señor, en cada momento probablemente con nuestro pensamiento, con nuestra forma de ser, con lo que decimos, con lo que hacemos. Pero hoy, Señor, pedimos en el nombre de Jesús que tú nos permitas ir al abacro de la palabra, Señor, ir a las aguas de la palabra, Señor, para vernos a nosotros mismos, para vernos a nuestros propios errores, pero no solamente para vernos, sino para ser limpiados por la palabra, Señor, para ser purificados por el agua de la palabra, Señor. Te pedimos hoy en el nombre de Jesús que esas preciosas y benditas aguas, Señor, vengan ahora a nosotros, Señor, y traigan limpieza, traigan purificación, Señor, traigan sanidad a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Limpia nuestros pensamientos, Señor. Limpia nuestra mente, Señor, de todas aquellas cosas que no son conforme a tu voluntad, Señor. Clamamos hoy por esa agua viva, Señor, para que pueda tocar nuestros corazones, tocar nuestras mentes, Señor, para que una vez más nos des el ungüento de tu palabra, Señor, la sanidad que hay en tu palabra para nosotros, Señor. Reconocemos, Señor, que tenemos heridas en el corazón, que otros nos han provocado, que nosotros mismos nos hemos provocado, Señor. Te pedimos ahora en el nombre de Jesús que tú nos toques, que tú nos sanes, Señor. Danos el ungüento, Señor. Danos la medicina que es tu palabra para nuestro corazón, Señor. Solamente tú puedes curarnos, solamente tú puedes tratar nuestras heridas, Señor. Solamente tú puedes vendarlas, Señor, tratarlas, Señor, para que sean curadas en tu nombre. Señor, tu nombre es el ungüento que necesitamos hoy. Por eso clamamos, Señor, para que limpies nuestra mente, limpia nuestro corazón, Señor. Limpia hoy, Señor, nuestros pensamientos, Señor. Pon tu sangre preciosa sobre nuestra mente y corazón, Señor, para que estemos listos para recibir la palabra. Una vez más, Señor, te pido que uses al pastor Eric, Señor. Úsalo para tu gloria, úsalo para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, úngelo, Señor, para que pueda compartir la palabra con nosotros esta noche, Señor. Señor, aparta todo obstáculo, Señor, toda cosa que se quiera levantar como un impedimento a que tu palabra pueda fluir, Señor. Padre, tu palabra es como espada, Señor, de doble filo. Ahora pedimos, por favor, que esa palabra llegue a nuestro corazón, que podamos recibirla con mansedumbre, con humildad, Señor, y sobre todas las cosas, que podamos ser hacedores de ella, Señor, no solamente oidores olvidadizos, sino también hacedores de la palabra. En el nombre de Jesús te pedimos hoy que nos limpies y que nos des la porción que necesitamos para seguir adelante. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amén, gracias, Pastor Ricardo. Amén. Pues buenas noches, hermanos. Les decía que hemos llegado a la parte final de la primera etapa y es donde vamos a orar la noche de hoy. Les anticipo, hermanos, que en algunas personas la sanidad puede ser un proceso, en algunos casos va a ser algo inmediato. La oración, como ustedes van a ver al final, en verdad que la oración es sencilla, no tiene ingredientes mágicos. Lo importante es la actitud de nuestro corazón. Así es que la enseñanza bíblica de hoy, hermanos, es precisamente para que podamos tener la actitud correcta al momento de orar. Las palabras no son tan importantes como
la actitud de nuestro corazón, pero lo más importante es la presencia del Señor Jesús, su nombre, su sangre, el poder de su Santo Espíritu. Eso es lo más importante en la oración. Así es que para que podamos llegar a la oración, vamos a edificar un poco la noche de hoy. Yo les voy a compartir la pantalla, solo déjenme hacer algo acá. Sí, correcto, esto es, y compartir la pantalla. Espero que todos tengan la presentación y si no, me escribe para que yo se la pueda enviar. Y muy bien. Entonces, hermanos, la noche de hoy es la semana número 4 y entonces este es el momento, como les decía, donde vamos a orarle al Señor Jesús para que nos sane. Hermanos, las enseñanzas están basadas, esta enseñanza está basada en las enseñanzas del pastor Carlos, en los principios bíblicos que hemos aprendido de parte de Dios a través del pastor. No es precisamente de las heridas como las vamos a ver, las 5 heridas, pero sí los principios bíblicos de cómo podemos encontrar nosotros eso en la palabra del Señor. Habiendo dicho eso, hermanos, este es el contenido para esta noche. En primer lugar, vamos a estudiar, hermanos, ¿dónde estaba Dios cuando fuimos heridos? Hermanos, esa es una pregunta que mucha gente se hace cuando ha pasado por alguna situación difícil, dolorosa, traumática. La pregunta que se hacen, y a todo esto, ¿dónde estaba Dios cuando yo estaba sufriendo? Lo vamos a ver todo lo vamos a ver con bases bíblicas. Así es que el primer tema es ¿dónde estaba Dios cuando fuimos heridos? El inciso B, hermanos, es ¿por qué permite Dios que seamos heridos? Vamos a ver, hermanos, que Dios es bueno. Entonces, si Dios es bueno, ¿por qué nos permite esas cosas que nos hacen daño? Si Dios es bueno, ¿por qué nos permite esas cosas que son desagradables en nuestra vida? Lo tenemos que comprobar con la Biblia, hermanos. Inciso C, vamos a ver los pasos para que Dios sane nuestras heridas, porque sí hay ciertos pasos, como le dije, no son ingredientes mágicos, sino pues es un procedimiento de la manera como tenemos que orar nosotros. Y por último vamos a hacer esa oración pidiéndole al Señor que sane nuestras heridas. Y ya gracias a Dios porque me han escrito y me han contado, ya hay personas que me han escrito y me han contado, mire, hasta el momento ya el Señor me ha ido sanando de algunas heridas. Así es que gracias a Dios por eso. Esta noche entonces, hermanos, la primera pregunta es ¿dónde estaba Dios cuando fuimos heridos? Yo, como les dije al principio, sé que esa es una pregunta que muchísima gente se la ha hecho, hermano. Mucha gente se pregunta, y a todo esto, ¿dónde estaba el Señor cuando a mí me estaban abusando, cuando me estaban cometiendo algún atropello, cuando me estaban hiriendo? ¿Dónde estaba Dios? Entonces, para eso, vayámonos a la Biblia. Hermanos, el Señor siempre, se los anoté aquí, siempre ha estado con nosotros. Hermanos, Dios es omnipresente. Él no se puede ir para ningún lado. Él no puede dejar de estar con nosotros. Dios siempre ha estado con nosotros. Por favor, lea conmigo el Salmo 139 del 7 al 2. Le voy a pedir al pastor Ricardo si fuera tan amable de leerlo, por favor. Amén, amén. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Ven, hermanos, en este salmo, este salmo explica claramente, hermanos, en el versículo 8, y yo generalmente les subrayo la parte del versículo que les quiero hacer notar. Y dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Eso se lo dice a Dios. Y si en el Seol es el infierno, hermanos. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Yo no sé si ustedes lo habían razonado alguna vez, pero Dios también está en el infierno, hermanos, porque Él es omnipresente. Como les dije, Él lo llena todo. No puede existir un lugar donde Dios no esté. No hay un lugar demasiado pecaminoso que Dios no esté ahí. Hay lugares sumamente pecaminosos, hermanos, pero les prometo que si alguien está en ese lugar pecaminoso y ahí clama al Señor y ahí se arrepiente de sus pecados, ahí llega el Señor Jesús a su corazón para salvarlo.
Así es que, hermanos, no hay lugar donde Dios no esté. Así es que la pregunta que uno se hace es, ¿dónde estaba Dios cuando yo estaba sufriendo? Pues Dios siempre ha estado con nosotros. Vamos a leer ahora Jeremías 23, del 23 al 24. Le voy a pedir a la pastora Meli que por favor nos lo lea. Jeremías 23:23. Soy yo Dios cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amén. Hermanos, aquí está hablando el Señor. Y el Señor dice en el versículo 23, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Aquí lo que está diciendo el Señor es, yo soy Dios de lejos y soy Dios de cerca. Y en el Amén. versículo 24 lo aclara para que no nos quede ninguna duda. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? El Señor está haciendo esa pregunta, hermano. Por si alguien piensa, voy a hacer algo, voy a apagar la luz para que Dios no vea cuando yo peco, por mencionarlo. Hermanos, aunque apague la luz, aunque cierre la puerta, Dios está ahí porque Dios está en todo lugar. Volviendo al Amén. versículo 24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Ven, hermanos, de nuevo, y hay muchos más versículos que comprueban que Dios es omnipresente y que Dios está en todo lugar. Así es que Sí, si alguien se preguntó alguna vez, ¿dónde estaba Dios cuando yo estaba sufriendo? Pues Dios estaba con usted, porque Dios está en todo lugar. ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba siendo herido? Dios estaba con usted. Si me permite, más adelante vamos a ver qué era lo que Dios estaba haciendo. La segunda diapositiva o la segunda pregunta más bien es ¿dónde estaba el Señor Jesús cuando moría Esteban? Quiero que me acompañen a leer este pasaje, hermano. Este pasaje es muy precioso. Hay una parte que yo le intercalé, que lo tomé de la versión Reina Valera. Yo generalmente uso la Reina Valera 60, pero esto lo tomé de la versión Las Américas. Quiero que me acompañen, por favor, a leer Hechos 7, 51, 60. Si alguien no está familiarizado con este pasaje, este es el primer mártir. En el libro de los Hechos, Esteban era un diácono, pero era lleno del Espíritu Santo. Esteban muere apedreado, hermanos, y el que dio la orden, a los pies de quien dejaron su ropa fue a los pies de Saulo, cuando todavía no era Pablo, no era el apóstol Pablo. Así es que Esteban es el primer mártir, es la primera persona que muere por ser cristiana y muere apedreada. Así es que acompáñenme, por favor. Voy a leerles en el versículo 51. Aquí está hablando Esteban. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esto es el pueblo que estaba escuchando. Esta es la disertación de Esteban. Y Esteban hace una disertación larga, yo solo les puse la parte final. Y aquí es donde dice, después de que escucharon a Esteban en el versículo 54, dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Eso era de enojo, hermanos, era de cólera, era de ira en contra de Esteban. Versículo 55, quiero que lo lean conmigo. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio viola. la gloria de Dios y a Jesús que estaba, la versión Reina Valera es lo que está en color azul subrayado, dice, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Pero les dije que la versión Las Américas agrega esto y cuando se van al original aparece. Realmente dice en el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, o sea, vio la gloria y vio a Jesús. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Quiero que note esta parte que es importante, hermanos.
el diácono Esteban, dije mal, el diácono Esteban está a punto de morir y lo que hace es que ve la gloria de Dios y ve a Jesús, pero a Jesús lo ve de pie a la diestra de Dios. Quiero hacerles una pregunta, hermanos. Cuando alguien está en un espectáculo o cuando está por ver algo, ¿en qué momento la persona se pone de pie? ¿En qué momento la gente se pone de pie? La gente se pone de pie cuando es algo importante. No me puedo quedar sentado para verlo. Esto es demasiado importante y me tengo que poner de pie para verlo. Y esto es lo que está haciendo el Señor Jesús. Y se está poniendo en pie para ver lo que va a suceder. Todavía no ha sucedido el final de la historia de Esteban. Va a suceder. Y antes de que eso suceda, el Señor Jesús se pone en pie estando a la diestra de su Padre. Lea conmigo en el versículo 56. Y dijo, he aquí, de nuevo dijo él, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, se refiere al Señor Jesús, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está de pie, por segunda vez lo dice, que está de pie a la diestra de Dios. Versículo 57. Entonces ellos, ¿quiénes ellos? Toda la multitud que se agolpó contra él. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hermanos, por favor vean este pasaje. Esteban está muriendo apedreado y ahí está presente el Señor Jesús y el Señor Jesús está de pie. Está de pie viendo lo que le va a suceder, pero no detuvo la turba, no detuvo las piedras, no detuvo los golpes. Está viendo que a su hijo amado, está viendo que es un joven lleno del Espíritu Santo y está permitiendo que lo maten. Yo no logro entender, pues, ¿y entonces qué pasó? De nuevo en el versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La palabra durmió es que se murió. Hermanos, les subrayé en el versículo 60 que este joven Esteban dijo exactamente lo mismo que dijo el Señor Jesús en la cruz. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Fue lo mismo que dijo el Señor Jesús, tal vez con otras palabras, pero el sentido es el mismo, el espíritu es el mismo, no les tomes en cuenta este pecado. Hermanos, miren qué cosa más importante, porque Esteban en el tiempo de su sufrimiento, a punto de morir, lo que está pidiendo es, Señor, perdónalos, yo los perdono, perdónalos, Señor. Y hermanos, lo vamos a ver más adelante. Nosotros nos parecemos más al Señor Jesús en la medida que nosotros perdonamos. Hay gente que dice, mire, yo me quiero parecer a Jesús. Bueno, se quiere parecer al Señor Jesús. Nos parecemos más al Señor Jesús en la medida que nosotros perdonamos, porque el Señor Jesús es perdón, es amor. Y eso fue exactamente lo que hizo Esteban, perdonarlos. Pero hermanos, ven en el versículo 55, Esteban vio al Señor Jesús, pero lo vio de pie. El Señor Jesús estaba presente, estaba viendo su muerte y no lo detuvo tampoco. Hermanos, esto es bien importante que nosotros podamos entenderlo. El Señor está presente en todos los actos de nuestra vida. El Señor está presente, Él siempre está con nosotros. Todo el tiempo el Señor Jesús está con nosotros. Y en este caso estaba con Esteban también, viendo su muerte, viendo que lo lapidaban. Pero vieron que estaba de pie, porque era algo demasiado importante para el Señor como para verlo sentado. Tenía que ponerse en pie, porque le importaba lo que iba a ver. Y lo que vio fue la muerte de Esteban. Quiero mencionarles algo muy importante. Este testimonio lo escuché hace un tiempo y me impactó. Un hombre cristiano perdió a su hijo en un homicidio. A su hijo lo mataron. Y el testimonio de este hombre es que él, orando, le reclamó al Señor Jesús y le dijo al Padre, a Dios, le dijo, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando mataban a mi hijo? Porque le digo, es la primera pregunta que generalmente hacemos en nuestra mente carnal, nuestro corazón no convertido, es lo primero que piensa, ¿dónde estabas tú? Y este hombre en su testimonio cuenta que le reclamó a Dios y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando mataban a mi hijo?
Y él cuenta que esto fue lo que el Señor le respondió. Le dijo, estaba en el mismo lugar cuando asesinaban al mío. El padre estaba en el mismo lugar cuando mataban al hijo de este hombre que cuando mataban a su propio hijo, al Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, tenemos que entender, y por eso la semana pasada tomamos el tiempo para poder estudiar, hermanos, las heridas del Señor Jesús. Nuestra mente carnal no entiende que esas heridas tienen un buen propósito en las manos del Señor. Así como tuvieron un buen propósito en la vida del Señor Jesús, van a tener un buen propósito en nuestra vida también. Pero si alguna vez usted se preguntó o le reclamó al Señor, Señor, ¿dónde estabas? Sepa que el Señor siempre ha estado con usted, el Señor nunca lo ha dejado. El Señor prometió que siempre iba a estar con nosotros y que nunca nos iba a abandonar. Así es que mire qué testimonio más lindo de este hombre que cuenta que cuando le hizo el reclamo, ¿dónde estabas tú? Cuando mataban a mi hijo, el padre le dijo, en el mismo lugar cuando asesinaban al mío. Ahora vamos entonces al inciso B. ¿Por qué permite Dios que seamos heridos? Ok, ya entendimos, hermanos, que Dios siempre está con nosotros. Dios estaba presente cuando nos estaban hiriendo, cuando nos estaban abusando, cuando nos estaban golpeando. Dios estaba con nosotros. El Señor Jesús estaba con nosotros. Entonces la pregunta lógica que viene es, entonces, ¿por qué Dios permite que seamos heridos? Quiero poner esta base porque es importante que lo veamos. Para empezar, antes de responderles la pregunta número 2, hermanos, es importante que estudiemos esto. Para empezar, hermanos, Dios es bueno. Y si Dios es bueno, no puede hacer cosas malas. Hermanos, es imposible que Dios sea bueno y que haga cosas malas. Porque si alguien hace cosas malas, entonces es malo. Si alguien, no dije Dios, porque Dios no es malo ni hace cosas malas. Dios es bueno, así es que todo lo que Dios hace es bueno. Por favor, lea conmigo, le voy a pedir a la hermana Cristel, si fuera tan fina, si me puede leer el primer libro de Crónicas 16:34. Solo, pastor, fíjese que con la pantalla Ah, en el teléfono se me tapa. se le tapó. No tenga pena, no se preocupe, la voy a leer yo, no se preocupe, muy fina. Dice, Disculpe. no tenga pena, en el primer libro de Crónicas 16:34 dice, aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Hermanos, aquí nos están exhortando a aclamar, a alabar, a bendecir a Jehová, porque Él es bueno, dice, porque su misericordia es eterna. Este pasaje se los leo, hermanos, y lo tienen ustedes en la presentación para que no les quede ninguna duda. Dios es bueno. Por lo tanto, Dios no puede hacer cosas malas, porque Él es bueno. Esa es su naturaleza. Imposible que Dios sea bueno y que haga cosas malas. Si Dios es bueno, todo lo que hace es bueno. Pastor Ricardo, ¿usted me podría leer, por favor, el Salmo 34:8? Amén. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Amén. Vean, hermanos, que dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ved. Ahora, hermanos, para poderlo gustar, esto no lo podemos gustar en el cuerpo, no lo podemos gustar en el alma. Esto lo debemos gustar en el espíritu. ¿Y saben cuál es el sentido del gusto del espíritu? Es la oración. Si nosotros no hemos comprobado qué bueno es el Señor o no lo hemos gustado, dicho de mejor manera, de acuerdo al Salmo 34:8, si no hemos gustado que Dios es bueno, es porque nosotros no tenemos una vida de oración. Si alguien me dice, pero ¿en qué va a ser bueno el Señor con lo que me está pasando? Déjeme decirle, es porque usted no tiene una vida de oración. Porque el sentido del gusto en el espíritu, hermanos, es la oración. Eso lo hemos estudiado en alguna ocasión. Si alguien tiene alguna duda, yo le puedo enviar la diapositiva donde están los 5 sentidos del cuerpo, los 5 sentidos del alma y los 5 sentidos del espíritu. Y el sentido del gusto en el espíritu es la oración. Si queremos gustar al Señor, debemos orar, debemos tener una vida de oración consistente. No solamente orar para cuando tomamos los alimentos. Qué bueno si oramos cuando tomamos los alimentos, hermanos. Eso debemos hacerlo. Agradecemos al Señor y lo honramos, pero también debemos orar en la mañana, debemos orar al mediodía, debemos orar en la noche, debemos orar en todo tiempo. Por eso dice el salmista, gustad y ved. ¿Saben cuál es el sentido de la vista del Espíritu? Es la fe. Así es que nosotros necesitamos oración y fe, hermanos. Cuando dice el Salmo, gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Cómo vemos? Con los ojos de la fe. La Biblia dice que no caminamos por vista, sino por fe. Así es que si nosotros no hemos visto qué bueno es el Señor, es porque ni lo hemos gustado ni lo hemos visto con los ojos de la fe.
Pastora Meli, si usted me pudiera leer, por favor, Nahum 1:7, si fuera tan amable. Amén. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Amén. Amén. Ven que empieza Nahum 1:7 diciendo, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Saben, hermanos, para quién Dios es bueno? Para los que en él confían. El que no confía en Dios, para ellos Dios no es bueno, porque por lo tanto no confían. Usted quiere saber que Dios es bueno, quiere experimentar la bondad del Señor, tiene que aprender a confiar en Dios. Volviendo al título de la diapositiva, hermanos, Dios es bueno y es bueno en gran manera. Así es que no nos quede ninguna duda. Otra cosa importante que debemos repasar, hermanos, es que Dios nos ama. No solo Dios es bueno, sino que Dios nos ama y nos ama con amor eterno. Hermanos, amados, si Dios el Padre dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitemos en este mundo? Hagamos ese razonamiento. Cuando viene algo desagradable en nuestra vida, lo primero que pensamos es, Dios ya no me ama, Dios me dejó de querer. Hermanos, es imposible, imposible, imposible. Les leo primera de Juan 4 del 7 al 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué dice? Es amor. Hermanos, Dios es amor, esa es su naturaleza. Dios es bueno y Dios es amor. Hermanos, ¿cuál es la desconfianza que tenemos para con Dios si Dios nos ama? De nuevo le repito, hermanos, el Padre dio a su Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos en las tinieblas, cuando ni siquiera lo estábamos buscando. ¿Se imaginan cuánto más ahora que estamos tratando, que estamos procurando amar al Señor? Hermanos, que no nos quede ninguna duda, Dios es bueno y en especial Dios nos ama. Amén. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan 3:16, es un versículo que nos lo sabemos de memoria, pero quería ponerlo para que lo veamos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, mire, al mundo, y mucha gente por la cual el Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario, porque pagó por todos, y hay mucha gente que ni siquiera lo va a recibir, y hay gente que lo va a despreciar, y hay gente que va a blasfemar su nombre, y el Señor Jesús, de todas formas, estuvo dispuesto a pagar aún por la gente que lo iba a despreciar. Versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios, como les dije, nos amó. Hermanos, no solo nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, Dios por amor nos creó. Hermanos, Dios no tenía necesidad de crearnos, no tenía necesidad de formarnos. Usted no piense que Dios necesita de nuestras alabanzas. Dios no necesita de nuestra gloria. Él ya es Dios y nosotros. Como dice el pastor Carlos, Él ya existía, ya estaba en escena antes de que nosotros apareciéramos. Dios no necesita nada de nosotros. Nos formó, nos creó por su puro afecto, por su puro amor, porque nos ama, porque tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Así es que número uno, Dios es amor y Dios nos ama. Amén. Entonces ahora pasamos a lo siguiente. Hermanos, si no se saben este versículo, Romanos 8:28, por favor apréndaselo de memoria, le va a servir toda su vida. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ve que dice ahí, y sabemos que a los que aman al Señor, y no te dice todas. Hermanos, la palabra todas es un absoluto. Todo es todo, o sea, no hay nada que se salga, porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas, 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 todas. Por supuesto, hermanos, que este versículo, nótelo bien, tiene un requisito. ¿Cuál es el requisito? Aman a Que Dios. aman, gracias, Pastor Ricardo, que aman, y sabemos que a los que aman a Dios, ese es el requisito. Pero usted está aquí estudiando la palabra del Señor porque usted lo ama, yo lo amo. Por cierto, hermanos, que ni ustedes ni yo lo amamos de manera perfecta, ni ustedes ni yo lo amamos de manera completa, pero Dios lo sabe, pero sabe que también en alguna medida nosotros le amamos, y por causa de ese amor,
por causa de ese amor, todas las cosas nos ayudan a bien, todas, las que nos gustan y las que no nos gustan, las agradables y las desagradables, todo es todo, no hay nada que se salga, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, hermanos, estamos aprendiendo que Dios es bueno, estamos aprendiendo que Dios nos ama y que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces ahora comprendamos cuál era el propósito que había, hermanos, en cada una de las heridas. Se recuerdan que la primera herida que nosotros estudiamos fue la del rechazo. Y para las personas que se añadieron hasta este estudio bíblico, porque los que nos acompañaron en el estudio del árbol del enojo, aprendimos, hermanos, que Dios trabaja por balanzas. Por eso les traje la figura de una balanza. Por un lado está la parte negativa y por el otro lado está la parte positiva. Cuando estudiamos el árbol del enojo, los hermanos recordarán que estudiamos que está el enojo corrupto por un lado, pero la contraparte o la contrapropuesta, hermanos, era el celo santo o el enojo santo, si le podemos decir así. Hay un enojo corrupto, pero había un enojo bueno. ¿Se recuerdan cuál era el enojo bueno? El enojo bueno era el celo por la palabra de Dios, el celo por el nombre del Señor Jesús, el celo por su presencia. Entonces, de la misma manera, hermanos, con las 5 heridas en el alma, hay una contraparte buena toda vez que nosotros dejemos que el Señor Jesús sane nuestras heridas. Si no dejamos que el Señor Jesús sane nuestras heridas, esa contraparte no se va a formar. Nos vamos a quedar solo con la parte mala. Pero nosotros queremos la parte buena. Y la parte buena es cuando nosotros le pedimos al Señor que nos sane y el Señor nos sana, entonces se forma la contraparte buena. Estamos hablando acerca del rechazo. Así es que por favor, Pastor Ricardo, si me puede leer Primera de Pedro 2, del 4 al 5. Amén. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada, entre paréntesis, rechazada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Hermanos, la contraparte de una persona rechazada, cuando ya ha sido sanado su corazón, es que es una persona escogida. Esa es la contraparte. Por un lado hemos sido rechazados por el mundo, pero hemos sido escogidos por el Señor. De nuevo, Primera de Pedro 2 del 4 al 5 dice en el 4, acercándoos a él, al Señor Jesús, piedra viva, porque eso es el Señor, una piedra viva. Y mire lo que dice con relación a la piedra viva, desechada. La palabra desechada, entre corchetes le puse yo, es rechazada. Eso significa la palabra desechada. Eso quiere decir, hermanos, que el Señor Jesús fue rechazado. Pues eso lo estudiamos la semana pasada, lo recordarán. Así es que leyéndolo de corrido dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres fue desechada, mas para Dios escogida y preciosa. Hermanos, si nosotros dejamos que el Señor Jesús sane el rechazo que nos provocaron nuestros progenitores o las personas que nos criaron, si nosotros dejamos que el Señor sane el rechazo, entonces nosotros nos vamos a convertir para el Señor personas escogidas y preciosas. Miren que esa es la contraparte. Tenemos el privilegio de ser escogidos y preciosos para Dios solo porque nos rechazaron. Pero el requisito es si dejamos que el Señor sane nuestro corazón. ¿Se da cuenta que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor? ¿Se da cuenta que esto no se le salió de las manos a Dios? El rechazo que usted sufrió en su niñez, eso no se le escapó a Dios. Dios no perdió el control. Dios no dejó de ver en el momentito que lo rechazaron y cuando se percató, ¡ay, ya lo habían rechazado! No, Dios estaba presente con usted porque Dios lo ama, porque Dios tiene un buen propósito y porque cuando nosotros somos rechazados por el mundo, somos escogidos por Dios. Lo vamos a ver más adelante en detalle. Así es que dice en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas. En el versículo 4 se refería al Señor Jesús. Él es una piedra viva. Pero ahora Pedro dice que nosotros también somos piedras vivas. Si a la piedra viva, que es el Señor Jesús, la rechazaron, ¿qué nos van a hacer a nosotros, hermanos? Si él dijo, si eso le hacen a la rama verde, ¿qué no le van a hacer a las ramas secas? Así es que, hermanos, confiemos. En el versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Así es que, hermanos, a la piedra viva que es el Señor Jesús la rechazaron, a nosotros también nos tenían que rechazar. Así es que ya no llore, no se queje, no sufra porque fue rechazado. Va a llegar el tiempo cuando oremos la noche de hoy que le vamos a dar gracias a Dios por haber sido rechazados, porque eso nos da el privilegio de ser escogidos toda vez que decidamos perdonar, toda vez que decidamos ser sanos en el nombre del Señor Jesús. Entonces vamos a pasar de la balanza del rechazo a la balanza de ser escogidos. Siguiente cita. Un rechazado es escogido por Dios. Y les puse otra cita para que podamos comprobarlo. Esto está en el primer libro de Samuel 16 del 5 al 13. Lo voy a leer yo porque la letra es pequeñita y tal vez les puede costar en sus dispositivos. Dice en el versículo 5. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Este es el profeta Samuel. Viene Samuel a ungir al nuevo rey de Israel. Viene a ungir al segundo rey. Dios desechó al primer rey, que era Saúl, y viene a ungir a un nuevo rey. Dios le dijo: ve a la casa de Isaí, ahí está al quien tú vas a ungir como rey, pero no le dijo quién era. Entonces, aquí es donde viene Samuel y convoca a Isaí y le dice: debemos hacer un sacrificio. Acompáñenme en el versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Les conté que esta es la historia donde Samuel llega a ungir al segundo rey de Israel. No sabe a quién va a ungir, Dios se lo va a mostrar en el camino. Dios no siempre le tiene que mostrar a uno todo el mapa, hermanos, lo que va a suceder desde el punto A al punto Z. No, hermanos, le va a decir: A, sigue caminando, B, sigue caminando, C, y así lo va a llevar. Eso le pasó al profeta Samuel. Y quiero que sepa que entonces Isaí, el padre de familia, llama a todos sus hijos, porque esa fue la instrucción que le dio Samuel. Llama a todos sus hijos y los pone delante de Samuel para que Samuel los vaya viendo para ver quién es el ungido del Señor. Por eso en el versículo 6, al primero que Samuel vio fue a Eliab. Ese era el nombre de uno de los hijos de Isaí. Dice: de cierto delante de Jehová está su ungido. Pero versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab, el segundo hijo de él, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Versículo 9. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Miren, hermanos, este es el pasaje, ya creo que algunos lo han estudiado. Este es el pasaje donde pasaron todos los hijos de Isaí, y pareciera que ya no hay nadie más, porque viene el profeta, habla con Isaí y le dice: Dios va a ungir a uno de tus hijos como rey, así es que tráemelos. Y le llevó a 7, y a los 7 los pasa y le dice Dios: ninguno de estos. Versículo 11, por favor. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Saben ustedes quién era el que faltaba, hermanos? Era David, el que luego fue ungido como rey. Note esto, hermanos. Yo no soy el primero que se lo dice y yo lo aprendí de alguien más. Sabe que David fue muy rechazado, y fue rechazado por su padre, fue rechazado por sus hermanos, fue rechazado por su familia. Más adelante, cuando él va a llevarle comida a sus hermanos, cuando están frente a frente con Goliat, ellos todavía lo tratan con desdén, lo tratan con menosprecio, porque eso era realmente la vida de David. David era eso, rechazado, hermanos, en su casa. Así como tal vez le pasó a usted o tal vez me pasó a mí, rechazado en la casa. Pero quiero que note esta parte que es bien importante en el versículo 12. Envió pues, Isaí, el papá, envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos.
Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Se dan cuenta, hermanos? Un rechazado fue escogido por Dios para ser el segundo rey. Y este fue un rey totalmente diferente al primero. De este rey el Señor dijo que es conforme a mi corazón. Miren qué cosa más preciosa. ¿Saben por qué? Porque él había sido rechazado. Le empiezo a adelantar un poco. Hermanos, las heridas nos vuelven sensibles. Las heridas a nosotros nos mandan al lugar bajo. Y ese es el lugar donde Dios espera encontrarnos. Si nos encontramos en el lugar bajo, el Señor nos va a exaltar a su tiempo. Para eso son las heridas que el Señor nos manda. Pero mire qué lindo que un rechazado fue escogido por el Señor. Y hermanos, ustedes y yo hemos sido rechazados en alguna medida y ese es el requisito para que el Señor nos haya escogido a nosotros. Así es que espero que empecemos a tener gratitud por el rechazo que sufrimos en nuestra niñez, porque eso Dios lo dejó en nuestra vida con un buen propósito. Dios no perdió el control ni se olvidó de nosotros, al contrario, el Señor sabe que ese rechazo lo necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. No me detengo más. Vamos a la segunda herida, que es la del abandono. Salmo 94:14. Le voy a pedir a la pastora Meli si lo puede leer, por favor. Amén. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Amén. Notan, hermanos, que dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Hermanos, en la balanza tenemos la herida del abandono. Este es un abandonado, pero cuando el abandonado deja que el Señor le sane sus heridas, se convierte en un amparado o un acogido. La palabra acogido significa recibido o admitido. Miren qué contraparte más linda. Un abandonado, si usted fue abandonado por su papá o fue abandonado por su mamá, mire qué lindo, porque la contraparte es que nos abandonan las personas, pero el Señor nos ampara, nos acoge, nos recibe, nos admite. En el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hermano, vamos a ir viendo, como le dije, los requisitos para que el Señor nos haya salvado. Hay requisitos para que el Señor nos haya escogido y nos haya salvado, hermanos. Y estas heridas contribuyen precisamente para que ese propósito se cumpla en nuestra vida. Siempre hablando del abandono, Dios se acerca a los abandonados, los llama y los conoce. Pastor Ricardo, si me puede leer Isaías 54:6, por favor. Amén. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Amén. Hermanos, esta es una promesa que está en el libro de Isaías, que dice, porque como a mujer abandonada, y estamos hablando de la herida del abandono, como a mujer abandonada y triste de espíritu, y que dice, te llamó Jehová. Ve que el Señor llama a los abandonados, por eso era necesario que nos abandonaran, hermanos, por eso era necesario que sufriéramos esta herida, porque cuando somos abandonados, entonces somos llamados de parte del Señor. Y dice, y como a la esposa de la juventud es repudiada, la palabra repudiada es rechazada, dijo el Dios tuyo. Así es que en este pasaje se menciona el abandono y el rechazo, hermanos. Ahora en Isaías 60:15-16 se los leo, dice, en vez de estar abandonada, vea lo que dice, en vez de estar abandonada y aborrecida, otra vez rechazada, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Miren bien, en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo soy Jehová, el Salvador tuyo y el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Ven, hermanos, que cuando nosotros hemos sido abandonados, el Señor nos llama y nos conoce, porque el Señor se va a glorificar en lo que no era. La Biblia dice que a lo vil, oiga bien, a lo vil y a lo menospreciado escoge el Señor. Por eso es que hemos sido abandonados, menospreciados, humillados, porque esos son los requisitos para que el Señor nos haya salvado, nos haya escogido, porque claramente dice que a lo vil y a lo menospreciado escoge el Señor. Hermanos, estas citas bíblicas las estamos estudiando
porque si lo comprendemos y lo creemos en nuestro corazón, va a ser mucho más efectiva nuestra oración al final de este estudio. Por eso es que estoy tomándome el tiempo para edificar en su mente y en su corazón la palabra del Señor, para que ya no nos estemos quejando, no pensemos que Dios perdió el control, no pensemos que Dios se olvidó, que Dios nos abandonó, porque no hizo nada para evitar el dolor, el rechazo, las tribulaciones, las heridas. No, hay un buen propósito en las manos del Señor. Vamos con la herida número 3, que es la de la humillación. Mateo 23 del 11 al 12 dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, este es un principio bíblico. ¿Usted quiere ser exaltado o enaltecido? Antes tiene que ser humillado. Ese es el principio bíblico. Hermanos, présteme atención. El camino a la exaltación es la humillación. No hay otra ruta. No la busque. No la busque. El camino a la exaltación es la humillación. No hay otro camino, hermanos. El único camino que hay es ser humillados. Por eso ustedes ven en la balanza, por un lado está el humillado, pero por el otro lado, hermanos, está el exaltado. Porque el que se humilla será exaltado, dice la palabra del Señor. Hermanos, Dios exalta a los humildes. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mire qué cosa linda, porque aquí nos está exhortando a nosotros que nosotros nos humillemos. No solo que nos humilló alguien, no, humillaos. O sea, nosotros voluntariamente nos debemos humillar. Dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Proverbios 18:12 dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Abatimiento es humillación. O sea que antes de la honra, antes de la exaltación, viene el abatimiento, viene la humillación. Amén, así es. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Noten que igual que Santiago, hermanos, nos exhorta a que nosotros nos humillemos. ¿Saben una cosa? ¿Por qué Dios permitió que nos humillaran? Porque cuando nosotros ya hemos sido humillados por alguien más, es más fácil que nosotros nos humillemos a nosotros mismos. Aquí el requisito es que nosotros nos humillemos, hermanos. Pero para los que ya fuimos humillados por alguien más, es más fácil que nosotros nos humillemos. Quiero que note, por favor, lo que dice en Filipenses 2 del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo leímos la semana pasada y lo repetimos ahora. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó él mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Nadie lo humilló, él se humilló. Se humilló a sí mismo, haciéndose, o sea, él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero vea la contraparte, que es la exaltación. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo es hasta lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, el nombre del Señor Jesús está sobre todo nombre. Cualquier nombre que se mencione en la tierra, el nombre de Jesús está sobre cualquier nombre. De nuevo, en el versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, ven, cuando nosotros hemos sido humillados, nosotros tenemos la facilidad de humillarnos a nosotros mismos. Y si nosotros nos humillamos a nosotros mismos, entonces el Señor nos va a exaltar cuando fuere su tiempo. Así es que gracias a Dios por la herida de la humillación. Cuarta herida, hermanos, la traición. Pastor Ricardo, si me puede leer Hechos 1:16, por favor. Amén. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Amén. Quiero que noten en esta parte, hermanos. Por un lado, en la balanza está una persona traicionada, pero si deja que el Señor le sane sus heridas, entonces se convierte en una persona amada y una persona que se convierte en fiel. Por eso dice hecho fiel. Por un lado fue traicionado, pero la herida sanada, hermanos, nos convierte en personas amadas para Dios y hechos fieles.
En Hechos 1:16 dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. Esto habla de fidelidad. Por eso le dije, hermanos, es hecho fiel. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Ven que Judas traicionó, hermanos. Pero esa traición, hermanos, si nosotros la traemos a los pies de Cristo y somos sanados, cualquier traición nos convierte en personas amadas. Una persona que ha sido traicionada cuando se encuentra con el Señor Jesús es una persona que se convierte en un cristiano fiel. Fiel porque se encontró con la persona que no lo va a traicionar. Si a nosotros nos traicionó a alguien en nuestra niñez, el Señor no nos traiciona y eso nos hace personas más fieles al Señor, amados por Dios. Me los llevo a otra escritura. Dice, la traición, muevo esto, la traición perdonada se convierte en amor por el Señor Jesús. Miren qué cosa más linda, hermano. Las personas que podemos tener la capacidad de amar al Señor somos las personas que en alguna medida fuimos traicionados en nuestra niñez. Les leo Juan 21 del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿se recuerdan que la semana pasada estudiamos que no solo Judas traicionó al Señor, sino que Pedro también lo traicionó cuando lo negó 3 veces? Bueno, aquí dice, cuando hubieron comido, eso fue después de que ya Pedro se había arrepentido, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Miren qué pregunta la que le hace el Señor, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esta es la explicación de eso que le subrayé en el versículo 18. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Hermanos, ustedes saben que Pedro murió crucificado también, pero cuando le estaban crucificando, eso no está en la Biblia, está en la historia, él dijo, yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Por eso lo crucificaron boca abajo, pero murió exactamente de la misma forma como murió el Señor Jesús. Se dan cuenta, hermanos, cuando alguien ha sido traicionado, hermanos, pero la herida queda sanada, es una persona que se convierte en una persona que en verdad ama a Dios. En este caso, Pedro estuvo dispuesto a morir exactamente de la misma forma. Miren qué cosa más especial, porque cuando él no había traicionado al Señor Jesús y no lo habían perdonado, él pudo negar al Señor 3 veces. Y ahí ni siquiera lo estaban amenazando con matarlo. Solo dijeron, este es de ellos, habla como los galileos. Eso era todo y él tuvo miedo. Aquí le están diciendo de qué manera va a morir y él de todas maneras dice, sí Señor, yo te amo, sí Señor. Y no solo lo dijo de palabras, lo dijo con sus hechos porque él estuvo dispuesto a morir en la cruz. Así es que hermanos, si nosotros hemos sido traicionados, gracias al Señor por eso, hermanos. Porque esa traición ahora, si es sanada, nos convierte en personas amadas por el Señor, pero también personas fieles, fieles para seguir al Señor por donde quiera que el Señor va. Amén. Nos vamos a la última herida, hermanos, que es la de la injusticia. Perdón, se me corrió. Es la herida de la injusticia. Pastora Meli, si me puede leer por favor Mateo 5:6, si fuera tan amable. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sí, amén. Amén. Miren, hermanos, esta es una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, las personas que hemos sufrido la herida de la injusticia, si nosotros no dejamos, présteme atención, si nosotros no dejamos que el Señor Jesús sane esta herida, nosotros vamos a andar haciendo justicia a donde quiera que vayamos.
Vamos a hacer justicia en el tránsito con la gente imprudente. Vamos a hacer justicia en el trabajo cuando alguien se esté propasando. Y siempre vamos a querer andar impartiendo justicia. Pero si dejamos que el Señor sane esa herida de la injusticia, entonces esa herida se va a convertir en justicia. Y aquí viene la explicación. Cuando nosotros perdonamos la injusticia, Dios nos da de su misericordia y de su gracia. Génesis 39 del 19 al 23. Este pasaje lo mencionó el pastor Carlos en la prédica el día domingo y me alegré tanto. Yo esta presentación la tenía lista desde la semana pasada y sentí como confirmación y lo vamos a leer ahora. Dice en Génesis 39, 19. Y sucedió que cuando el amo de José, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Hermanos, este es el pasaje de José cuando estuvo como esclavo en la casa de Potifar. Se recuerda que la esposa quiso cometer un acto indecente con él. José no lo permitió, José no participó. Versículos antes José dice, ¿cómo voy a cometer yo semejante pecado en contra de Dios? Así es que él no colaboró y no participó. La mujer de Potifar, cuando se vio burlada, entonces se inventó la mentira de que él había querido abusar de ella y causa de esa mentira José terminó en la cárcel. Eso, hermanos, es una injusticia. Esa es una injusticia. Así es que, de nuevo en el versículo 19 dice, y sucedió cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio su gracia. Hermanos, Dios es misericordioso con las personas que sufren injusticia. Usted quédese tranquilo. Si cometió una injusticia, hermano, usted está, o hermana, usted está en las manos del Señor. Y Dios, a cambio de la injusticia que le dieron, le va a extender misericordia y gracia. A cambio de la injusticia, si usted deja que el Señor lo sane, Dios le va a dar misericordia y gracia. Versículo 21. Amén. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Miren, hermanos, nosotros tenemos un concepto corrupto de lo que es la prosperidad. Creemos que prosperidad es abundancia de dinero. Pues José estaba en una cárcel, no creo que tuviera mucho dinero, hermanos, pero dice que era próspero porque Jehová estaba con él y lo prosperaba. Pero el pasaje importante está en el versículo 21. Hermanos, José sufrió una injusticia. Y Dios a cambio le dio misericordia y le dio gracia, porque Él pudo perdonar. Y eso es lo que el Señor nos demanda el día de hoy. Así es que, hermanos, ¿por qué permite Dios que seamos heridos? Aquí les pongo el resumen de lo que acabamos de estudiar. 4 cosas. Las heridas del alma nos convierten en personas necesitadas para que nos acerquemos al Señor Jesús. Hermanos, esto es importante que lo entendamos. Todas las heridas nos hicieron personas necesitadas. Y nuestra necesidad nos acercó al Señor Jesucristo. Esa fue la manera como el Señor nos atrajo a Él. Así es que vayamos pensando que debemos darle gracias al Señor por las heridas que sufrimos. Solo son parte del plan maestro que Dios tenía para la vida de cada uno de nosotros. Ni ustedes ni yo hemos sufrido las mismas heridas. Hemos sufrido heridas diferentes, pero es la forma como el Señor nos estaba trayendo. Así es que ya no nos quejemos, ya no aleguemos, no nos estemos peleando con el Señor ni con las personas que nos causaron estas heridas. Entendamos que esto vino de la mano del Señor y vino con un buen propósito para nosotros. Número 2, Dios escoge a lo vil y menospreciado para salvarnos. Nosotros éramos eso, hermanos, viles y menospreciados. Pero esos son los requisitos para que podamos ser salvos. Vamos a ver más adelante el versículo bíblico. Número 3, nos podemos identificar en algún grado con el dolor que sufrió el Señor Jesús por nosotros, y eso perfecciona nuestro amor por Él. Hermanos, como estudiamos la semana pasada las heridas que sufrió el Señor Jesús en su alma y en su cuerpo, que estudiamos 2 heridas, hermanos, nuestras heridas solo nos ayudan a identificarnos un poquito con las heridas que sufrió el Señor.
si nos podemos identificar, hermanos, con el dolor que el Señor tuvo, si podemos experimentar en alguna medida, y eso tiene un grado de gloria en la eternidad. Y número 4, nos identificamos con el dolor ajeno para ayudar al necesitado. Hermanos, generalmente las personas que han sido abusadas son las personas que ayudan a otras personas que están siendo abusadas para ayudarlas a salir de sus traumas, para ayudarlas a salir de su dolor. Generalmente uno se identifica porque uno ya lo vivió. Así es que el Señor permite que nosotros seamos heridos, hermanos, para que nosotros podamos ayudar a otras personas que también están siendo heridas. Así es que si usted se preguntaba, ¿por qué permite Dios que seamos heridos? Por estas 4 razones. Porque nos convierten en personas necesitadas, porque Dios escoge lo vil y menospreciado, porque nos podemos identificar con en alguna medida con el dolor del Señor Jesús. Y número 4, hermanos, porque también nos identificamos con el dolor de otras personas. Y sigue preguntando, ¿por qué el Señor permitió que fuéramos heridos? Acompáñenme a leer en 1 Corintios 1, 26, 31, que dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. Mire, el Señor no nos escogió por sabios, dice, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, no nos escogió por sabios, por poderosos, por nobles. No, hermanos. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Hermanos, dígame si estas heridas no nos han convertido en necios hasta que venimos al Señor Jesucristo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hermanos, estas heridas nos hicieron débiles. Por eso empezamos a buscar de alguna medida y era Dios atrayéndonos a nosotros. Y dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Se da cuenta? Si usted se preguntaba, pero ¿por qué me pasó esto de chiquito? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque hay un buen propósito en las manos de Dios y el propósito es salvarnos, el propósito es rescatarnos. Ese es el propósito que hay en las heridas. Así es que dice en el 28, y lo vil del mundo, eso éramos, y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, el día que lleguemos al cielo no nos vamos a gloriar porque nosotros éramos sabios, no nos vamos a gloriar porque nosotros éramos poderosos o nosotros éramos nobles. No, hermanos, nos vamos a gloriar, pero nos vamos a gloriar en el Señor Jesús. Saben, hermanos, que por eso dice que la salvación no es por obras, la salvación es gratis, es por fe. La salvación no es por obras, dice, para que nadie se gloríe. El día que lleguemos al cielo no vamos a llegar con orgullo, yo merezco, estoy en esta posición porque yo fui muy bueno en la tierra. No, hermanos, no éramos buenos, no somos buenos, pero Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado. Así es que ese es uno de los propósitos de las heridas, hermanos. ¿Qué otro propósito tienen las heridas en nuestro corazón? Pues lo estudiamos la semana pasada. Son las 12 puertas de perla que se deben formar en nosotros. Acompáñame a leer este pasaje que también el pastor Carlos lo mencionó este domingo, Génesis 45, de 4 al 8. Hablando siempre de José. Entonces dijo José a sus hermanos, esto es cuando ya José se dio a conocer a sus hermanos después de todo el proceso, dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Versículo 5, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Note bien, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ve, José, como el pastor le explicó y usted ya lo ha leído, hermano, sufrió muchísimas heridas en su alma. Pero él está diciendo acá, porque para preservación de vida, y note, me envió Dios. No fueron los hermanos de José, fue Dios. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros. ¿Vio? Dios me envió. No fueron los hermanos. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. De nuevo en el 8 dice, así pues, claramente, por si usted tenía alguna duda, así pues,
no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hermanos, dicho de otra forma, a usted lo hirieron sus padres, fue Dios. A usted lo hirieron las personas que lo crearon, fue Dios. Dios estuvo todo el tiempo detrás, como en el caso de José. ¿Qué pretendía Dios con José? Lo mismo que pretende Dios con nosotros. Dios no hace acepción de personas. El mismo trato que le dio a José es el mismo trato que nos está dando a Dios, Dios a nosotros el día de hoy. ¿Qué dice que era? Para preservación de vida, o sea, para vida eterna. Hermanos, estas heridas nos van a servir en la vida eterna. Para preservación de posteridad, o sea, en el tiempo futuro, en la eternidad. La semana pasada hablamos de las puertas de la Nueva Jerusalén, eso es en la eternidad. Así es que, hermanos, las heridas sí tienen un buen propósito en las manos del Señor. Estamos trabajando, hermanos, para que tengamos gratitud al momento de orar. Y las heridas tienen una recompensa eterna. Acompáñenme a la primera carta de Pedro 2, 21, 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, el Señor Jesús sufrió, nosotros debemos sufrir. Él fue el primero que caminó este camino y nos dio un ejemplo. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Note, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Padre y Obispo de vuestras almas. Hermanos, si nosotros no hubiéramos sido heridos, no buscamos a Dios. Si nosotros no hubiéramos sido heridos, no venimos a este camino vivo, a este camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y además dice, el Señor Jesús nos dejó ejemplo. Vea por favor lo que dice Apocalipsis 14, 4, 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Note que dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hermanos, aquí se los expliqué claramente. ¿A dónde fue el Cordero aquí en la tierra? ¿Cuál fue el último lugar a donde el Cordero fue estando aquí en la tierra? Cuando estaba encarnado. ¿A cuál fue el último lugar que él fue? Bueno, el último lugar fue la cruz. Después de ahí ya no fue a ningún lugar. Hermanos, el Señor terminó su camino en una cruz y nosotros debemos terminar nuestro camino también en una cruz. Por eso dice, estos son los que siguen al Cordero. El Cordero fue a una cruz y nosotros debemos ir a una cruz. Por eso les puse en el versículo, en el número 1 dice, siguen al Cordero. El final del camino aquí en la tierra es hacia la cruz. Si nosotros queremos llegar a la eternidad, es necesaria la cruz. Número 2 dice, son primicias. Usted y yo nos queremos ir en el arrebatamiento como primicias para el Señor. Démosle gracias a Dios por lo que estamos sufriendo en esta tierra. En sus bocas no fue hallada mentira, dice. ¿Cuál es la mentira? La mentira es cuando estamos siendo heridos o fuimos heridos. ¿Saben cuál es la mentira? Dios no me ama. Esa es una mentira. Dios se olvidó de mí. Esa es una mentira. Todo lo que me pasa no tiene ningún buen propósito. Eso es una mentira. Porque ya vimos en la Biblia, Dios es bueno, Dios me ama y todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Pero la Amén. importante que note es que dice, y están delante del trono. Así es que sí, hermanos, las heridas sanas, se lo estoy aclarando, sanas, tienen una recompensa eterna. Y ya estamos Amén. por terminar. Quiero que me acompañe a leer esto. Esto se lo debo a la hermana Nike, que finalmente me envió esto y me pareció muy apropiado. Por cierto, este es un modismo, es un término, pero ustedes lo van a entender cuando lo leamos. Esto se llama el cordero boomer. Se lo leo porque la letra es pequeña, pero usted lo va a poder leer después en su casa. Dice, de vez en cuando una oveja dará a luz un cordero y lo rechazará. Hay muchas razones por las que ella puede hacer esto. O sea, la mamá del corderito lo va a rechazar. Si el cordero es devuelto a la oveja, la madre puede incluso patear al pobre animal. O sea, una vez que lo rechazó y se lo regresan, la mamá cordero lo puede hasta patear, hermano. Así es que dice,
Si el cordero es devuelto a la oveja, la madre puede incluso patear al pobre animal. Una vez que una oveja rechaza a uno de sus corderos, nunca cambiará de opinión. Qué pobre, qué pena por el corderito. Estos pequeños corderos colgarán la cabeza tan bajo que parece que algo anda mal en su cuello. Su espíritu está roto. Estos corderos se llaman, ese es un término en inglés, corderos boomer, o diga usted, corderos repudiados, corderos rechazados, corderos menospreciados. Estos corderos se llaman corderos boomer. A menos que el pastor intervenga, ese cordero morirá, rechazado y solo. Entonces, ¿sabes lo que hace el pastor? Lleva ese pequeño rechazado a su casa, lo alimenta a mano y lo mantiene caliente junto al fuego. Lo envolverá con mantas y lo sostendrá en su pecho para que el boomer pueda escuchar los latidos de su corazón. Una vez que el cordero sea lo suficientemente fuerte, el pastor lo colocará de nuevo en el campo con el resto del rebaño. Pero esa oveja nunca olvida cómo el pastor lo cuidó cuando su madre lo rechazó. Cuando el pastor llama al rebaño, adivina quién corre hacia él primero. Así es, las ovejas boomer. Conoce su voz íntimamente. No es que el cordero boomer sea amado más, solo conoce íntimamente a quien lo ama. No es que se ame más, solo cree porque ha experimentado ese amor uno a uno. Muchos de nosotros somos corderos fastidiosos, eso es boomer, así lo tradujeron. Muchos de nosotros somos corderos boomer rechazados y rotos, pero Él es el buen pastor. Él se preocupa por todas nuestras necesidades y nos mantiene cerca de su corazón para que podamos escuchar los latidos de su corazón. Podemos estar quebrantados, pero somos profundamente amados por el pastor. ¿Qué les parece? Qué linda descripción la que da, hermanos. Así es que esas heridas sí sirvieron para algo, para que nosotros pudiéramos estar en los brazos del Señor. Saben que las personas que tal vez fuimos abandonados de niños, el Señor no nos quería compartir con nuestros padres. El Señor nos quería solo para Él. Así es que gracias a Dios por eso. Y entonces estos son los pasos que vamos a dar, hermanos, al momento de orar. Número 1, hermanos. Número 1. Debemos aceptar con gozo las heridas que hemos sufrido. Por eso trabajamos esta noche con la palabra del Señor para edificar nuestra mente y nuestro corazón. Ya no estemos tristes por nuestras heridas, ni se estemos quejando, hermanos, ni estemos murmurando. Seamos agradecidos en esta noche. En esta noche, hermanos, los voy a invitar a que nos rindamos, a que le demos gracias al Señor por las heridas, porque ven que una herida tiene una buena contraparte si dejamos que el Señor Jesús nos sane. Bendito sea su santo nombre. Así es que lo primero que los voy a invitar es a aceptar con gozo las heridas. Que usted fue humillado, bendito sea el nombre del Señor. Fue rechazado, bendito sea el nombre del Señor. Fue abandonado, bendito sea el nombre del Señor. Eso tenía un buen propósito en la mano del Señor. Así es que les dije, número 1 es aceptar con gozo las heridas que hemos sufrido. Número 2, dar gracias a Dios por nuestras heridas. Primero las aceptamos en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón con gozo, y luego hacemos una expresión. La Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Así es que si en nuestra mente y nuestro corazón tenemos gozo por nuestras heridas, lo vamos a expresar dándole gracias al Señor. Número 3, vamos a perdonar a nuestros agresores con todo el corazón. Hermanos, nuestros agresores solo fueron instrumentos en las manos del Señor. Todo vino de la mano de Dios, porque Dios gobierna sobre todas las cosas. Así es que los vamos a perdonar, pero no del diente al labio, los vamos a perdonar con todo el corazón, hermanos. Como el Señor Jesús dijo cuando le preguntaron, ¿y cuáles heridas son esas? Y él dijo, estas heridas me las hicieron en casa de mis amigos. Les vamos a llamar amigos a todos aquellos los que nos han herido. Número 4, le vamos a pedir al Señor Jesús que Él perdone a nuestros ofensores y que les cubra sus pecados con su sangre. No solo nosotros los vamos a perdonar, nosotros le vamos a decir, como dijo el Señor Jesús y Esteban, Padre, y no les tomes en cuenta estos pecados. Ahí es donde le vamos a decir, Señor, perdónalos tú también. Si no te conocen, que te conozcan. Señor, si todavía no son cristianos, sálvalos, Señor. Desata sobre ellos un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de convicción de pecado. Sálvalos, Señor Jesús.
Y por último, hermanos, vamos a clamar el nombre del Señor Jesús sobre nuestras heridas. Por cada herida, cuando las vayamos mencionando, yo les voy a dar instrucciones, no tengan pena. Vamos a clamar el nombre y vamos a decir, yo pongo el nombre del Señor Jesús sobre la herida de la injusticia. Yo pongo el nombre del Señor Jesús sobre la herida del abandono. Y así nos vamos a ir herida por herida. Les recuerdo lo que dijo el Señor Jesús en la cruz. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sus vestidos y echaron suertes. Así es que, hermanos, nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo que hizo el Señor Jesús y lo mismo que hizo Esteban. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón y sobre nosotros para poder hacer lo que el día de hoy les estoy explicando. Así es que antes de orar, quiero que por favor mediten en lo que vamos a escuchar. Tomémonos un tiempo para escuchar lo que vamos a escuchar ahora. Es una alabanza y eso que prepare la tierra de nuestro corazón y que prepare nuestra mente. Y después de esta alabanza yo los voy a guiar en oración. Toda enfermedad tú llevaste al morir y por mí sufriste en silencio mi dolor, por mi rebelión azotado y herido. Paz, recibiste mi castigo, por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador. Tu adoración pusiste tu vida, expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Varón de dolores, usted desechado en todo quebranto, experimentado como un cordero al matadero llevado, y con tu sangre mi pecado, por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador. Hoy te rindo adoración, pusiste tu vida, expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción, Salvador. Hoy te rindo adoración, pusiste tu vida, expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador. Hoy te rindo adoración, pusiste tu vida, expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Oremos, hermanos. Estas son las 5 heridas, las tenemos del lado izquierdo por si necesita verlas.
El rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Y del lado derecho le anoté los pasos que debemos dar. Empecemos dándole gracias a Dios por nuestras heridas. Señor Jesús, en esta noche, para empezar, te damos gracias a ti, Jesús, por las heridas que tú sufriste por nosotros, Señor. Nosotros ciertamente las merecemos, porque somos malos y perversos, pero tú no, Señor. Tú no las merecías, pero las llevaste por causa nuestra. Gracias, Señor, gracias. Señor, gracias por tus heridas, porque de tus heridas sale sangre, Señor. Es con tus heridas que tú nos has dado vida eterna. Es con tus heridas, Señor, que tú nos sanas a nosotros. Gracias. Gracias porque estuviste dispuesto a ir a la cruz del Calvario y ocupar nuestro lugar, Señor. Nosotros no tenemos que sufrir los clavos en las manos. Los llevaste tú. No tenemos que sufrir los clavos en los pies, Señor. Los llevaste tú. Señor, ni el látigo en tu espalda, Señor. Ese látigo que te aró la espalda, no tenemos que llevarlo porque ya lo llevaste tú. Ni la lanza en el costado, ni la corona de espinas en la cabeza, Señor. Gracias, Jesús, gracias, 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 gracias. Señor, gracias porque tú ocupaste nuestro lugar en la cruz voluntariamente, Señor. Y no solo estuviste en la cruz, también fuiste al infierno 3 días y 3 noches. Señor, a sufrir nuestro castigo, Señor, gracias. Porque con tu sacrificio, Señor, tenemos entrada ante el trono de la gracia, al cielo, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Y habiendo ocupado tú nuestro lugar en la cruz del Calvario, ¿cómo no vamos a perdonar a las personas que nos han ofendido, Señor? Señor, te damos gracias por las heridas que hemos sufrido. Y este es el momento para darle gracias, hermanos. Gracias. Señor, te damos gracias por la herida del rechazo, Señor. Cierto. Gracias, Señor, porque nos rechazaron, pero igual hicieron contigo, Señor. Y de alguna manera nos podemos identificar con esta herida, con el abandono, Señor. Ay, Señor, nos hemos sentido solos. Señor, gracias, Jesús, por ese abandono, porque ahora nos podemos volver a ti. Y sabemos que tú nunca nos abandonas, Señor, porque tú dijiste que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo Jehová te recogerá. Así es que, Señor, te damos gracias por el abandono, Señor. Gracias por la humillación, Señor. Porque es cierto que nos han humillado, Señor. Y te damos gracias, porque ese es el camino para la exaltación que tú nos quieres dar, Señor. Te damos gracias por la humillación con todo el corazón, con todo el entendimiento, Señor. Y por la traición, Señor, cierto, nos traicionaron, porque nos ofrecieron, tal vez nos dijeron que nunca nos iban a dejar y nos abandonaron y no cumplieron lo prometido, Señor. Gracias, Señor, porque eso nos ayuda a confiar en ti, porque tú no cambias, tú cumples tus promesas, tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, por la traición, porque la traición nos hace volvernos a ti, Señor. Y gracias por la injusticia que vivimos, Señor, en nuestra niñez. Señor, gracias por esa injusticia. Porque tal vez había alguien que era preferido y no éramos nosotros esos preferidos. Señor, gracias. Señor, gracias porque eso nos hizo necesitar de ti. Por eso te buscamos, Señor. Y gracias porque tú sí eres justo, Señor. Tú eres juez justo, Señor. Tú eres justo en gran manera. Así es que en esta noche te damos gracias por nuestras heridas, Señor. Gracias, Señor, con el entendimiento, porque todas las cosas obran para bien a los que te amamos, Señor. Todas, todas, todas. Y esto incluye las heridas, Señor. Así es que te damos gracias. Y en esta noche vamos a perdonar a todas las personas que nos ofendieron. Hermanos, este es el momento de perdonar. Y cuando perdone, mencione su nombre o diga a mi papá o diga a mi mamá o a mis tíos o a quien haya cometido la herida con usted. Este es el momento, hermanos, para poder perdonar a las personas que nos agredieron. Y Señor, en esta noche nosotros perdonamos voluntariamente, perdonamos conscientemente a las personas que cometieron estas heridas, estas faltas contra nosotros. Hoy perdonamos con todo nuestro corazón a las personas que nos rechazaron, a las personas que nos abandonaron,
a las personas que nos humillaron, a las personas que nos traicionaron y a las personas que fueron injustas con nosotros. Hoy las perdonamos, Señor, porque entendimos por tu palabra que ellos solo fueron instrumentos tuyos en tu mano para trabajar nuestro corazón, para moldearnos, Señor. Por eso los perdonamos, Señor, porque ellos solo son instrumentos en tus manos. Hoy entendemos que todo vino de tu mano, como dijo José. No fueron ustedes los que me vendieron para Egipto, fue Dios. Y no fueron estas personas las que nos causaron las heridas, fue Dios. Dios nos las causó porque eso nos estaba trabajando para acercarnos a Él. Como la oveja repudiada, como el cordero rechazado, así nos hemos vuelto a nuestro amado Pastor Celestial, el Señor Jesucristo. Así es que voluntariamente perdonamos y diga: yo perdono a mi papá y yo perdono a mi mamá por haberme abandonado. Yo perdono a mi papá por haberme rechazado. Yo perdono a mi mamá por haberme humillado. A mi papá por haberme traicionado, a mi mamá por haber sido injusta conmigo. Yo los perdono y los bendigo. Y si fue alguien más, mencione sus nombres y diga: yo los perdono y los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo con todo mi corazón, los bendigo y los perdono y les remito sus ofensas y no les tomo en cuenta este pecado. Señor, yo los perdono con todo mi corazón los perdono, los perdono, los perdono y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y me libero, porque perdonar significa soltarse. Yo me suelto esta noche, me suelto y me libero de toda cadena que me tenía atado, de toda cadena de odio, de resentimiento, de amargura, de toda cadena de tristeza, de toda cadena de depresión. Yo me libero perdonando en el nombre de Cristo Jesús y los perdono a todos mis ofensores y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y paso número 4, hermanos. Ahora, Señor Jesús, nosotros te pedimos que tú perdones a estas personas que nos humillaron. Perdona a mi papá, perdona a mi mamá, perdona a mis tíos, a mis primos, a quienes hayan abusado de nosotros, mencionémoslo. Perdónalos, Señor, perdónalos tú y no les tomes en cuenta sus pecados, no les tomes en cuenta sus faltas. Ellos no sabían lo que nos estaban haciendo y nos estaban haciendo un bien porque nos estaban acercando a ti. Señor, perdónalos tú. Si ellos no te conocen, Señor, que te conozcan, que se arrepientan. Si todavía no son cristianos, Señor, te pedimos que desates sobre ellos un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de convicción de pecado, un espíritu de salvación. Sálvalos, Señor, sálvalos, Señor, sálvalos. Señor, sálvalos, cámbialos de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, por favor, salva a estas personas que nos hirieron. Sálvalas, Señor, sálvalas. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Bendito sea tu santo nombre. Y paso número 5, hermanos, clamemos el nombre del Señor Jesús sobre cada herida. Y Señor Jesús, estamos clamando tu precioso nombre, Jesús, 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 Jesús. Estamos invocando tu nombre, Jesús, Jesús. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte, Señor, levantamos la torre de tu nombre sobre estas 5 heridas. Jehová, Jehová, Jehová. Levantamos tu nombre, Señor Jesús, y te exaltamos hasta lo más alto. Señor, invocamos tu nombre sobre el rechazo que hemos sufrido. Jesús, Jesús, sella esta herida, cicatriza esta herida con tu nombre. Jesús, 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 Jesús. Ponemos tu nombre sobre este rechazo para que quede sano de una vez y por todas. Señor, invocamos tu nombre, Jesús, sobre la herida del abandono. Señor Jesús, ven y sana la herida del abandono. Cicatrízala, Señor, con tu nombre. Tu nombre trae salud, tu nombre trae virtud. Jesús, Jesús, Jesús. Señor, traemos tu precioso nombre a la herida de humillación en nuestra vida. Señor, pon tu nombre sobre la herida de la humillación, Señor. Señor, trae tu precioso nombre, Jesús. Ven con tu nombre. Ven y sella la herida de la humillación, Señor, y sánala. Sánala completamente, Señor Jesús, Jesús. Clamamos tu nombre, Señor. Invocamos tu nombre. Invocamos tu nombre sobre la herida de la traición, Señor Jesús. Jesús, 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 Jesús. Ven, Jesús, sobre la traición. Tú que eres fiel, Señor, ven y sella esta herida, Señor Jesús. Ven y sánala totalmente, Señor, para que ya no supure sangre, para que de esta herida ya no salga el dolor, ya no salga odio, no salga resentimiento, no salga amargura. Ven y sana esta herida con tu nombre, Jesús, Jesús, Jesús. Y Señor, invocamos tu nombre sobre la herida de la injusticia que hemos sufrido. Señor, ponemos tu precioso nombre
nombre. Ven con tu nombre y sella esta herida, sánala, cicatrízala totalmente, Señor. Ven con tu nombre, Señor, tu nombre como fuego, Señor. Ven con tu nombre como fuego, Señor, y cicatriza la herida. Oh, rabacosaya, rababacosaya, oh, rababacoya, Jesús, 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 Jesús. Jesús, te damos gracias por todo y en todo, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito. Bendigamos el nombre del Señor, hermanos. Oh, rabacoya, 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 rabacoya. Oh, rabababacasaya, shibiribicaya, shibiribicaya. Señor Jesús, te damos gracias a ti por todo y en todo. Gracias por tu santa y bendita palabra que ha sido como una luz para nosotros, que nos ha alumbrado el camino. Señor, gracias porque estábamos en tinieblas, pero ha venido tu luz, Señor. Gracias por tu palabra. Te amamos, te bendecimos, nos entregamos a ti por completo el día de hoy, en esta noche. Hacemos una entrega nueva, una entrega fresca a ti, Señor. Queremos ser tus siervos por amor, Señor. Nosotros hemos sufrido, pero tú has sufrido mucho más, porque llevaste no solo nuestros pecados, sino los pecados de toda la humanidad, Señor. Gracias por ese sacrificio, Señor. Te amamos, nos rendimos a ti, nos entregamos una vez más a ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a estar preparados para cuando tú vengas por tu iglesia. Señor, queremos irnos, queremos ser, Señor, de las vírgenes sensatas que tenían suficiente aceite. Realmente queremos ser las que estaban velando, que dieron voces. Ahí viene el novio, ahí viene el novio. Señor, gracias porque estas heridas fueron para acá en la tierra. En el cielo ni hay llanto ni hay sufrimiento, pero estas heridas nos ayudaron a crecer espiritualmente y a alcanzar la estatura del varón perfecto. Estas heridas sanas, Señor, nos ayudan a formar nuestras vestiduras, porque a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio, resplandeciente, y el lino fino es las acciones justas de los santos. Señor, todavía tenemos tiempo para preparar nuestras vestiduras y estar listos para el día en el que tú vengas. Bendito seas por siempre. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, y a ti te damos toda gloria y toda honra, y en nada te atribuimos despropósito alguno, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Bendigamos el nombre del Señor, hermanos. Gracias, Jesús, gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Oh, rabasaya, shibribikaya, oh, rababacoya, rababacoya, rabacoya. Oh, rabababacosaya, rabacosaya, rabacosaya, rabacosaya. Gracias, Jesús, Jesús, Jesús. Bendito tu nombre, bendito tu nombre, bendito tu nombre. Gracias por salvarnos. Gracias por darnos vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por este camino que nos has mostrado, Señor. Gracias por tu estatura. Santificado sea tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, gracias. Hermanos, ya tienen sus micrófonos activados. Si quieren darle un aplauso de gratitud al Señor, ora basaya, rabasaya. Si quieren expresar Bendito, bendito, bendito seas, amado Jesús.
Oh, Jesús, Jesús, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, maravilloso. Gracias, amados hermanos, por acompañarnos.